Bueno, buenas tardes para todos. Eh, Acá traigo una explicación en la guía de geometría, ampliando un poco lo que está en la guía para que les quede más fácil desarrollar las actividades. Bien, primero que todo, como les decía el primer día, ya sabemos que un triángulo es un polígono de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Bien, el triángulo se clasifican o los triángulos se clasifican según la longitud de sus lados. Cuando hablamos de longitud es el largo, o sea, cuánto mide cada lado de un triángulo. Entonces, teniendo en cuenta eso, los triángulos se clasifican en equiláteros, en isósceles y en escalenos. Acá está, ustedes tienen un cuadro en la guía donde explica claramente. ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Cuando sus 3 lados tienen la misma longitud, o sea, cuando miden lo mismo. Si tenemos un triángulo y el triángulo mide 7 centímetros por un lado, por el otro lado mide también 7 centímetros y por el otro lado mide también 7 centímetros, ese triángulo es equilátero porque sus 3 lados tienen la misma longitud, tienen 7 centímetros. Ese es un ejemplo. Por lo menos aquí vemos este triángulo rojo que está aquí, es equilátero. A simple vista notamos que tiene la misma longitud sus 3 lados. El segundo tipo de triángulo es el triángulo isósceles. Cuando un triángulo es isósceles, cuando la longitud de 2 de sus lados es igual. Si 2 de sus lados son iguales y el otro es diferente, decimos que es un triángulo isósceles. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí este triángulo verde es isósceles. Vamos a poner un ejemplo, que ese triángulo, los 2 lados midan 5 centímetros, pero la base, que es esta parte que está abajo, mida 4 centímetros. Ahí este triángulo es isósceles, porque 2 de sus lados tienen la misma longitud, aunque el otro lado no tenga esa misma longitud. Entonces es isósceles. Y por último, tenemos el triángulo escaleno, que dice que si los 3 lados son diferentes, tienen longitud diferente. Aquí tenemos este triángulo amarillo, es escaleno. A simple vista vemos que un lado tiene diferente longitud al otro y al otro. O sea, sus 3 lados, ustedes pueden hacer el ejercicio, cogen una escuadra, una regla y miden y se van a dar cuenta que no tienen la misma longitud ninguno de sus 3 lados. Entonces ya sabemos, equilátero cuando sus 3 lados tienen la misma longitud. Isósceles cuando 2 de sus lados tienen la misma longitud y el otro puede ser diferente. Y escaleno cuando los 3 lados tienen longitudes totalmente diferentes. Eso es importante que lo tengan claro porque más adelante en la actividad que vamos a hacer hoy, ustedes me van a completar una tabla donde me van a decir si es, según sus lados, si es isósceles, si es equilátero o si es escaleno. Vamos a mirar qué es lo que les voy a explicar. Acá. Vamos a la actividad de hoy, actividad 3. Bueno, la actividad 3, el punto 1, está sumamente fácil, donde ustedes van a relacionar cada triángulo con una característica. Entonces hay un triángulo rojo, uno azul y uno amarillo. Y acá en la columna de la derecha hay 4 características. La primera dice, tiene un ángulo recto. ¿Cuál creen ustedes de estos 3 triángulos que tiene un ángulo recto? Facilito, ahí a simple vista se ve cuál de esos 3 tiene un ángulo recto. La segunda tiene un ángulo obtuso. ¿Cuál de estos 3 tienen un ángulo obtuso? Sabemos que el ángulo obtuso son los que miden más de 90 grados. Tiene sus 3 lados desiguales, o sea que es equilátero, que es escaleno, facilito. Ahí vemos a simple vista cuál es el que tiene sus 3 lados desiguales. Y la última dice, tiene 3 ángulos agudos. Fácil. Ahí hay un triángulo de esos 3 que tiene 3 ángulos agudos. Bien, en el punto 2 nos plantean una situación. Daniela dibujó 4 triángulos diferentes. Observa, Daniela dibujó el triángulo gris que es ABC, perdón, CAB, el triángulo gris CAB, el triángulo naranja que es OPQ, que lo ven aquí, OPQ, el triángulo amarillo que es RST
ahí lo ven, RST, que está aquí, lo ven claramente. Y el triángulo verde, que es DEF. DEF, ahí está. Esos son los nombres de los triángulos. ¿Se acuerdan que el primer día les explicaba esa parte? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a ayudar a Daniela a completar esta tabla. Ella empezó con el primer triángulo CAB. Ella colocó que según sus lados es escaleno. ¿Qué quiere decir? Escaleno, que ninguno, porque sus tres lados tienen medidas diferentes. Ahí ella midió y se dio cuenta que sus lados tienen diferentes medidas. Según sus ángulos, es rectángulo porque cada ángulo mide 90 grados. Acá en el punto 2, ustedes ayer tuvieron que hacer esa actividad donde decían los tipos de triángulos según sus ángulos, si es rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Bueno, seguimos con la tabla. Daniela necesita ahora decir las características del triángulo OPQ. Entonces ustedes van a escribir según sus lados cómo es el triángulo OPQ. Si es escaleno, si es equilátero, si es escaleno, equilátero o isósceles, se me fue la palabra. Bien, entonces, esa es la actividad que van a hacer en la tarde de hoy, esos 2 puntos. El punto 1, unir con la columna de la derecha con la izquierda. Y el punto 2, completar la tabla. Entonces, por eso le hice este repaso de acá con lo que son los triángulos según sus lados, según la medida de sus lados. Y acá está la explicación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Si tiene un ángulo recto, es rectángulo. Si sus ángulos son agudos, acutángulo, y uno de sus lados es obtuso, es obtusángulo. Ahí están los ejemplos. Hay unos ejemplos, unas figuras para que ustedes se guíen. Entonces, esa es la actividad de hoy que quería explicar para que la desarrollen con facilidad. Bueno, muchas gracias.